¿Qué lo que mi gente? Hoy vamos a soltar una realidad que muchos ignoran, o que simplemente nunca se han detenido a pensar. Vamos a hablar de la evolución de los derechos de la mujer, pero sin filtros, porque si tú crees que las libertades que vemos hoy, trabajar, estudiar, votar, tener independencia, han existido siempre, estás muy equivocado. Y no estamos hablando de hace siglos lejanos, estamos hablando de cosas que pasaban hace menos de 100 años, cosas que vivieron personas que todavía están vivas hoy. Imagínate por un momento nacer en un mundo donde, por ley, tú no puedes decidir casi nada sobre tu vida, donde tu opinión no tiene peso legal, donde tu firma no vale, donde tu voz no cuenta. Ese era el punto de partida, y para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que empezar en 1804 con el Código Napoleónico. Ese documento no solo organizó leyes, básicamente definió cómo funcionaría la desigualdad moderna. Ahí se establecía que la mujer le debía obediencia total al marido. No era una sugerencia, no era una tradición, era una obligación legal. Existía algo llamado incapacidad relativa, que suena técnico, pero en la práctica significaba algo muy simple. Una mujer casada no tenía control legal sobre su propia vida, no podía firmar contratos, no podía vender propiedades, aunque fueran suyas, no podía trabajar sin permiso del esposo. Era como estar viva, pero sin derechos, una especie de muerte civil, donde el hombre controlaba el dinero, los bienes y el destino completo de la familia. Y lo más impactante no es solo que eso existiera, sino que se consideraba normal. Nadie lo cuestionaba seriamente al inicio, porque el sistema entero estaba construido alrededor de esa idea. La mujer no era vista como un individuo independiente, sino como una extensión del hombre. Y eso no se quedaba solo en lo legal, también se reflejaba en la educación. A las mujeres no se les enseñaba a pensar, se les enseñaba a obedecer. Su educación estaba limitada a lo que llamaban labores propias de su sexo: cocinar, coser, mantener la casa, comportarse de manera correcta. Nada de ambición, nada de pensamiento crítico, nada de aspiraciones profesionales. De hecho, había teorías que hoy nos parecen absurdas, pero que en su momento se tomaban en serio. Se decía que si una mujer estudiaba demasiado, podía enfermarse, que el esfuerzo intelectual podía afectar su cuerpo, su equilibrio, incluso su capacidad para ser madre. O sea, no solo se les limitaba, se justificaba esa limitación con supuesta ciencia. Era un encierro no solo físico, sino mental. Una sociedad que no solo controlaba a la mujer, sino que también le tenía miedo a lo que podía llegar a ser si se le daba libertad. Pero toda presión genera una grieta, y esa grieta empezó a formarse en 1848, en Nueva York, con la Convención de Seneca Falls. Por primera vez, un grupo de mujeres decidió que ya era suficiente. No estaban pidiendo favores, estaban reclamando derechos. Allí se redactó la Declaración de Sentimientos, un documento que en su momento fue visto como algo radical, incluso peligroso. Imagínate lo fuerte que era la situación, que pedir el derecho al voto se consideraba una amenaza al orden social. Pero esto no fue un cambio rápido ni fácil. La lucha se puso realmente intensa en Inglaterra, a principios del siglo XX, con las sufragistas. Estas mujeres no estaban dispuestas a esperar décadas a que el sistema cambiara por sí solo. Ellas actuaban, se encadenaban a las rejas del Parlamento, rompían vitrinas, organizaban protestas masivas, llamaban la atención porque sabían que si no hacían ruido, nadie las iba a escuchar. Y cuando las arrestaban, llevaban la lucha a otro nivel. Hacían huelgas de hambre. La respuesta del Estado fue brutal. Para evitar que murieran y se convirtieran en mártires, las sometían a alimentación forzada. Les introducían tubos por la nariz o la garganta para obligarlas a ingerir comida. No era un procedimiento médico amable, era una forma de tortura. Imagínate el nivel de resistencia que se necesitaba para seguir luchando después de algo así. Así que cuando hoy alguien ve el derecho al voto como algo básico, como algo que siempre estuvo ahí, es importante recordar que no fue así. Ese derecho costó sufrimiento real. Ahora, el cambio más grande no vino necesariamente por justicia, vino por necesidad. Las guerras mundiales cambiaron todo. Entre 1914 y 1945, millones de hombres se fueron al frente de batalla, y alguien tenía que mantener el mundo funcionando. Ese alguien fueron las mujeres. Ellas entraron en fábricas, trabajaron en la industria pesada, produjeron armas, sostuvieron economías enteras, y no solo lo hicieron bien. Demostraron en la práctica que eran perfectamente capaces de desempeñar roles que antes se les negaban. Cuando terminó la guerra, el sistema se quedó sin argumentos. Ya no podían decir que la mujer no podía, porque había quedado demostrado lo contrario. Y aunque hubo intentos de devolverlas al hogar como si nada hubiera pasado, algo ya había cambiado para siempre. La percepción ya no era la misma. En la República Dominicana, este proceso también tuvo su propia historia, y sus propias protagonistas, mujeres que decidieron enfrentarse a una sociedad profundamente conservadora para abrir camino. Entre ellas, Abigail Mejía, quien en los años 30 fundó Acción Feminista, en un contexto donde hablar de igualdad era casi impensable. Ella levantó la voz, y esa presión dio resultados. En 1942, se logró el derecho al voto femenino en el país. Puede parecer un dato más, pero en realidad fue un punto de inflexión. Fue el momento en que la mujer dominicana empezó a ser reconocida como ciudadana en términos reales. Y luego están las hermanas Mirabal, cuyo impacto va más allá de los derechos civiles. Ellas demostraron algo aún más poderoso, que la mujer podía ser una fuerza política directa, capaz de enfrentarse a un régimen. Su resistencia contra la dictadura de Trujillo en 1960 no solo marcó la historia del país, sino que dejó un mensaje claro. La mujer no era débil, ni pasiva, ni secundaria, era protagonista. Al mismo tiempo, otro cambio silencioso estaba ocurriendo, uno que transformaría la vida cotidiana de millones de mujeres: la llegada de la pastilla anticonceptiva en 1960. Por primera vez en la historia, una mujer podía decidir cuándo ser madre, y eso, aunque suene simple,
cambió completamente el juego, porque permitió planificar la vida, estudiar por más tiempo, construir una carrera, tomar decisiones sin estar condicionada por la maternidad obligatoria. Fue una revolución que no hizo ruido en las calles, pero que cambió el rumbo de la sociedad. Y aquí viene algo que pone todo en perspectiva. Hasta 1974, en países como Estados Unidos, una mujer podía ser rechazada por un banco si quería una tarjeta de crédito sin la firma de un hombre. Hace apenas 50 años. No estamos hablando de historia antigua, estamos hablando de algo reciente, algo que conecta directamente con el presente. Entonces, cuando uno junta todas estas piezas, la conclusión es clara. La historia de la mujer no es una historia de privilegios, es una historia de lucha constante, de pasar de ser considerada propiedad, a ser reconocida como persona, de no tener voz, a poder decidir, y nada de eso fue un regalo, nada de eso fue fácil. Cada derecho que existe hoy fue cuestionado, fue peleado, fue defendido. Y lo más interesante de todo esto es que muchas veces damos esas cosas por sentadas, como si siempre hubieran estado ahí, pero no, son el resultado de generaciones que decidieron no aceptar las reglas tal como estaban. Así que la próxima vez que veas algo que hoy parece normal, vale la pena preguntarse, ¿quién tuvo que luchar para que esto fuera posible? Si te pones a pensar, esto no es solo historia, es una transformación completa de cómo entendemos la sociedad, y todavía sigue evolucionando, porque cada generación enfrenta sus propios retos, sus propias discusiones, sus propios límites que romper. Así que te dejo con esa reflexión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo esto? ¿Sabías que algo tan básico como el acceso al crédito fue de lo último en conseguirse? Déjamelo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido sin filtro, ya tú sabes, suscríbete, porque aquí se habla claro.